noite. Chegamos hoje ao último encontro do programa Retroprojetor, Encontros do Olhar, um programa idealizado pelo professor Raul Antelo, para o Instituto Colasso Paulo, planejado em 6 encontros com 4 convidados e que teve o seu início em abril desse ano e finaliza hoje, no dia 2 de outubro. O programa, ele entrecruza 2 exposições aqui no Instituto Colasso Paulo, a mostra Indivisível Substância, Martinho de Ari Florianópolis, que foi em cartaz de março a julho, e a exposição Elke Ehring, Metamorfoses, que está aberta à visitação até o dia 2 de dezembro desse ano. Todos os nossos programas eles são gravados, estão disponíveis aqui no nosso canal do YouTube, e mais informações vocês podem encontrar em nossas redes sociais, no nosso site, institutocolosspaulo.com.br. No encontro de hoje, a convidada do professor Raul Antelo é a pesquisadora Andréa Giunta, que fará a conferência Brasilidade e Simultaneidade Elke Ehring entre Munique, Bahia e Blumenau. Vocês podem interagir conosco aqui pelo chat do canal, enviando seus comentários, perguntas, e no final da conferência, aqui da fala da pesquisadora, nós vamos abrir para os comentários, então, de Raul e Andréa Giunta. Eu passo a palavra agora, então, para o Antelo apresentar a convidada e desejo uma ótima noite a vocês. Muito obrigado, Francine. Boa noite a todos. Nesse ciclo retroprojetor, tentamos apoiar criticamente as 2 exposições promovidas pelo Instituto Colasso Paulo. Analisamos inicialmente a trajetória de Martinho de Haro com uma análise da sua formação em Paris e fizemos um estudo contrastivo com outros artistas latino-americanos, mas também com outros artistas da cena brasileira. E para isso nos ajudaram Rosângela Xerém e Ivo Mesquita. No tocante à segunda exposição, a exposição Elke Ehring, Bianca Tomazelli explorou as conotações entre a vanguarda de massas, vale o paradoxo, o surrealismo e as potências infernais, e eu mesmo tentei esboçar uma genealogia das artistas mulheres. É nessa toada que chegamos no fim do percurso. Georges Didier Berman diz em seu ensaio A Identidade Inquieta ou A Transformação, que é o primeiro capítulo de O Humanismo Alterado, o volume que abre uma nova série de livros intitulada A Semelhança Inquieta. Didier Berman diz, comparando as trajetórias de 2 maîtres à penser, que são Claude Lévi-Strauss e Michel Foucault, que, e eu cito, como Lévi-Strauss, Michel Foucault descreve a maneira ocidental de construir uma ciência do concreto. Como ele segue os caminhos pelos quais as semelhanças se encontram projetadas no céu das ideias, da linguagem, das signaturas, da interpretação, em direção à escrita das coisas, ou à prosa do mundo, a idade de ouro das taxonomias e das regularidades discursivas. Mas, contrariamente a Lévi-Strauss, Foucault não acreditava em poder retornar à imagem e à imaginação. É por isso que ele conclui sua história da loucura com pensamentos selvagens, não conformes ou sintomáticos de Sade, de Goya, de Nietzsche, de Van Gogh. Foucault teria projetado as palavras e as coisas em direção às escrituras singulares de Mallarmé, de Bataille e de Blanchot. Em todo caso,
tratava-se de valorizar as singularidades de pensamentos sublevados, pensées soulevées, segundo os modelos de tempos fundidos, não exatamente sobre a permanência abstrata de uma simbolização infraestrutural, mas a partir dos cortes, das falhas, das descontinuidades, das formas inteiramente novas que aparecem como diferenças, no sentido deleuziano e não estruturalista, de planos de acontecimentos possíveis. E, de alguma maneira, pensando nessas questões de uma possibilidade de contato entre as imagens, e queremos ouvir hoje Andrea Junta. Andrea se formou na Universidade de Buenos Aires, onde se doutorou, trabalhou na Universidade de Austin, na Universidade do Texas, em Austin, muitos anos, e curou muitíssimas exposições. Talvez as mais conhecidas tenham sido Radical Women, Latin American Art, uma exposição que cobria o período 1960-85, que inicialmente foi exibida no Hammer Museum, em Brooklyn, mas que muitos de vocês devem ter tido chances de assistir na Pinacoteca de São Paulo em 2017, 2018. Curou também, aliás, mais do que curou, foi a curadora-chefe da Bienal do Mercosul, a 12ª Bienal do Mercosul, Feminismos, Visualidades, Ações, Afetos, 3 anos atrás, em 2020, e de uma exposição, puisqu'il fallait tout repenser, na Galeria Rolf, em Buenos Aires, e também em Le Rencontre d'Arles, isso no ano retrasado, em 21. É autora de vários livros. Talvez o seu maior sucesso nos últimos tempos tenha sido Feminismo e Arte Latino-Americana, Histórias de Mulheres que Emanciparam o Corpo, que foi publicado por Século XXI em 2018 e já anda pela 8ª edição. Tive o prazer de vê-lo em todas as mesas de novidades nas livrarias de Buenos Aires semana passada. Esse livro foi traduzido ao inglês, The Political Body, e saiu pela Universidade da Califórnia. E nós mesmos, aqui em Florianópolis, pela editora Nave, tivemos a chance de traduzir Contra o Cânone, Arte Contemporânea em um Mundo Sem Centro. Conheci a Andrea muitos anos atrás, eu acho que foi inícios ou meados, na pior das hipóteses, da década de 90, e no melhor lugar possível, numa livraria. No verão, ela e o marido, a família, a filha também estava junto. Naquela época, André era casada com Adolfo Nigro, um grande artista plástico. Estavam passando umas férias aqui na cidade e, estando numa livraria, numa época em que os livreiros conheciam seus clientes pelo nome, sabiam quem eram, etc., etc., comentou ela, esse é fulano de tal. Fulano de tal ela conhecia de leitura e se aproximou e me disse, eu sou fulano de tal, eu também sabia quem era fulano de tal. Bom, e aí começou uma sólida e cálida relação, que hoje se fortalece ainda mais, com o prazer que me causa, Andrea, poder te ouvir. É isso que queremos. Bem, muito obrigada pela apresentação, pela lembrança dos tempos, faz mais dos 30 anos. Bem, eu vou falar em espanhol para
não submeter vocês ao meu portunhol. E a apresentação que fiz, Raúl, foi muito exata. Entonces, en primer lugar, quiero agradecer por esta invitación al programa Retroprojeto Encontros do Olhar, centrado en la obra de Elke Hering en este encuentro, y muy especialmente Raúl, mi querido colega y amigo y mediador de este encuentro. La invitación a hablar, a presentar una conferencia sobre Elke Hering, una artista que no conocía hasta hace unos pocos meses, fue ciertamente un desafío que acepté por varias razones. Principalmente porque me interesa mucho investigar la obra de las artistas mujeres en América Latina, sobre todo después de la exposición Radical Women, Latin American Art 1960-1985, que co-curamos con Cecilia Fajardo Gil, y que después de itinerar por el Museo Hammer en Los Ángeles, fue al Brooklyn Museum y finalmente a la Pinacoteca de Sao Paulo. Si bien en esa exposición incluimos más de 230 obras de más de 120 artistas, podríamos haber incluido muchas más, y entre ellas la obra de Elke Hering podría realmente haber aportado distintos ángulos. Pero una exposición siempre tiene un límite, por lo que cerrada Radical Women me dediqué a abordar en ensayos específicos la obra de otras artistas que conocía poco o desconocía. Así que nuevamente agradezco esta oportunidad. Por otra parte, me interesó particularmente el devenir de Elke, su deambular, que podríamos abordar a partir del giro que han inscrito contemporáneamente los estudios de movilidad, particularmente destacable en el caso de un artista que nace en Blumenau, de familia alemana, que retorna a Alemania en 2 oportunidades en una búsqueda formativa en el arte, y que también con el mismo propósito va a Bahía y estudia con el profesor Mario Cravo Neto Jr. Esto remite esta noción de movilidad no solo a los desplazamientos verificables, sino también a la fricción que genera la coexistencia de diversas ideas. Desde fines del siglo XX, la noción de movilidad condensó una agenda interdisciplinaria en las ciencias sociales. Muchos estudiosos incluso se refieren al nuevo paradigma de la movilidad. Scheller y Urry y Feist, con publicaciones de 2006 y 2013 respectivamente, introducen este término, el del giro, un nuevo paradigma de la movilidad, que no se circunscribe a dar cuenta de los desplazamientos que caracterizan al mundo contemporáneo, sino de entender cómo el movimiento se ha vuelto un dato significativo. En el caso de Elke Hering, su biografía, y todavía aún más el lenguaje que abordó en sus obras, pueden pensarse desde la noción de movilidad entendida no solo como ese desplazamiento entre ciudades, sino también como la compactación y la tensión de ideas de las que dan cuenta sus obras. Otra cuestión que me interesa analizar son las razones por las cuales su obra no tuvo una percepción ajustada en Brasil o en el exterior. Y esta exposición con estas conferencias comienzan realmente a hacerla más conocida en la contemporaneidad. El texto más completo que he encontrado es la tesis de doctorado de Diane Schwartz, que recoge materiales de archivo que permiten especular por qué Elke fue a Múnich, por qué a Bahía, por qué estudiar con Mario Cravo Neto, y a mi entender, en parte, por qué desarrolló la obra que hizo, que no fue, en modo alguno, un reflejo de todas estas circunstancias. Sus esculturas fundaron una forma de entender la cultura brasileña en el sur, en Blumenau. Diane señala que su trabajo de investigación conformó un archivo que no tiene una sede, sino que se configura a partir del recorrido por distintas sedes.
Recientemente, el historiador Sergio Baur abordó la misma lógica de archivo en su investigación sobre Nora Borges, una artista que, habiendo sido central en la cultura artística e intelectual de Buenos Aires, de Argentina, en los años 20 y durante el siglo XX, carece de un archivo y comparte Sergio con él que la valoración respecto de la escasa presencia de la obra de Nora Borges en las colecciones de los museos argentinos. También captó mi interés el hecho de que con su obra, Elke me permite poner a prueba una hipótesis que he desarrollado en este libro que citó Raúl, Contra el canon, contra un cánone, que ha sido traducido por Eleonora Frenkel y que cuenta con un magnífico prefacio de Raúl Antelo, publicado por la editora Nave de Florianópolis el año pasado. La hipótesis central de este libro sostiene que después de la Segunda Guerra Mundial, las vanguardias latinoamericanas y también las de otras partes del mundo ya no pueden ser consideradas periféricas, y menos aún derivativas, sino simultáneas a las que se producían en los tradicionales centros del arte euro-norteamericanos. La obra de Elke que realiza en los años 60, como veremos, es un ejemplo de esto. Finalmente, Elke es un artista que, si bien participó intensamente en la escena del arte de Brasil entre los años 60 y hasta que fallece en 1993, su obra no tiene una presencia contemporánea en los relatos que recogen la historia del arte brasileño, y hay varias razones que se pueden argumentar para comprender esta ausencia. Por un lado, la censura sistémica que afecta al campo del arte en general, en el que las mujeres representan entre el 16 y el 30%. Si bien es cierto que en diversas oportunidades nos encontramos con que Elke está dentro de ese porcentaje, es decir, ella tiene un reconocimiento, lo cierto es que confirma lo que sucede con muchas artistas latinoamericanas. Sus obras fueron muy conocidas, muy reconocidas cuando emergieron, fueron premiadas, fueron expuestas, pero esa presencia se fue diluyendo y desapareciendo de las historias posteriores. Eso fue precisamente lo que abordamos en Radical Women, donde nuestro propósito no era descubrir artistas que nadie había visto, sino por el contrario, encontrar en catálogos de premios, de exhibiciones institucionales, obras sobre las cuales investigamos. En el caso de Brasil, con una cultura artística tan intensa que se expresa en las ciudades de cada uno de sus estados, deberíamos haber incluido al menos 200 artistas. Pero Radical Women fue, como siempre expresamos, la punta de un iceberg. La tarea que debe ser retomada en cada país es el mismo proceso, ver qué artistas que tuvieron un intenso reconocimiento fueron borrando su presencia, o se fue borrando su presencia de las historias del arte escritas a posteriori. Para solo mencionar el que estuvo incluida en la exposición Un século de escultura no Brasil, que fue realizada en 1982 en el MASPI. Estaba entre las 23 escultoras mujeres que figuraban entre los 121 artistas de la exposición. Quiere decir que tenía una visibilidad, un reconocimiento. Afortunadamente, la exposición Metamorfosis, ¿no? Elke Heering Metamorfosis, curada por la investigadora Denise Matar en el Instituto Colasso Paulo del Centro de Arte y Educación. Esta exhibición se instala como una operación de la memoria que permite rescatarla. Y bueno, y estas conferencias también despertarán un contexto y una revalorización también de su obra. Por mi parte, desde Argentina, la he podido estudiar, valorar y en un sentido, por supuesto, también descubrir. Aunque Elke
fascinaba por su belleza, por su altura, por su obra, no tuvo una presencia activa en estas historias. Y para ello, creo que obraron también otros factores. Uno, el que tiene que ver con la destrucción en varias oportunidades de su obra, ¿no? También hay que tener en cuenta que la destrucción fue un rasgo característico del arte de los años 60, y en el caso de muchos artistas latinoamericanos, gran parte de sus obras desapareció. En muchas oportunidades ellos mismos las destruyeron, ¿no? Y también hubo en muchas oportunidades un descuido de las instituciones que no solo en Latinoamérica se han profesionalizado en el cuidado de la obra, sino también a nivel internacional. Y para dar un ejemplo de ese descuido, en uno de los ejemplos máximos, yo creo, el Museo Centro de Arte Reina Sofía extravió, entre comillas, una obra de más de 38 toneladas de acero, hecha por el artista Richard Serra en 1986 para exponer con el título Igual Paralelo Guernica Bengasi. Y aunque el museo adquirió esta obra un año después y pagó $215.000, la obra desapareció en los años 90 en un depósito. Y recién en el año 2006 el museo reconoció o aceptó que la obra se había extraviado y que iba a ser reconstruida. Cito esto porque la excelencia que muchas veces los museos centrales se atribuyen, los museos de Europa, los museos de Estados Unidos, no está al margen de este devenir de los museos que desde los centros se consideran como pertenecientes a las periferias. Es decir, en Europa también se pierden y destruyen obras, incluso de 38 toneladas, y también recordemos que el único atentado que hubo contra el Guernica fue cuando estaba en las salas del Museo de Arte Moderno de Nueva York en los años 70. Pero la desaparición de muchas obras en los años 60 también obedece a un rasgo de época, ¿no? El formato experimental y monumental de muchas obras, sumado a su precariedad, llevó a los artistas a destruirlas, como hizo, y lo veremos luego en unas imágenes, Marta Minujín en 1963, cuando las obras que había hecho en París, en el momento de volver a Buenos Aires, las quemó en una performance colectiva. También Rubén Santantonín, el coautor borrado de La Menezunda de Marta Minujín, quemó casi toda su obra en el año 1966 como una forma de protesta ante una sociedad que no reconocía su obra, ¿no? Incluso en 1963, este artista participó en la Bienal de San Pablo y cuando sus obras retornaban, se destruyeron con el agua en la aduana. O sea que la destrucción también es parte de la época, ¿no? Un rasgo de esa época. Pero en el caso del que, además, la acción devastadora de la naturaleza se llevó parte de su obra con un temporal. Y al mismo tiempo desapareció una obra en el Museo de Santa Catarina, y por eso lo señalo, ¿no? Que estas cuestiones no solo afectan a nuestros museos. También es posible pensar que las polémicas que en distintas oportunidades produjo pueden haber colaborado a cierta manera, a ciertas formas de desaparición. Y también es importante considerar que ella fallece cuando tenía 53 años, muy joven. Entonces, en esta presentación aspiro a recuperar no solo la obra, sino las simultaneidades internacionales y latinoamericanas desde las cuales se puede analizar esta obra. Quisiera aproximar una visión de diálogo, travesías y zonas de contacto en los imaginarios que la obra de Elke permite analizar. Y
al mismo tiempo abordar la tensión entre desaparición y presencia en su obra. Voy a compartir la pantalla con esta imagen de presentación y señalar que aunque muchos fueron los hechos que afectaron la conservación de esta memoria, ella toma una decisión poco antes de fallecer, en febrero de 1994, de donar sus papeles personales al Arquivo Municipal José Ferreira da Silva, un archivo que guarda la memoria de la ciudad de Blumenau y de la región del Vale do Itajaí. Esta decisión es significativa, ya que en ella se inscribe su deseo de trascender. Cabe destacar que lo que dona, además, son sus papeles personales. Y si bien, como destaca Diane Schwartz, el que no fue una artista escritora, los materiales que se reúnen en este archivo permiten reconstruir aspectos personales. Hay diarios personales, artículos sobre su obra, hay correspondencia, invitaciones y también materiales sobre misticismo. Hay en ese archivo materiales profesionales y personales. Y entre estos se destaca un texto de 25 páginas que él que escribió en marzo de 1985 a mano para responder a una entrevista que le concedió a Carlos Atschul de Blumenau. Y cito este texto a través del estudio de Diane Schwartz. En este texto escrito, ella narra en primera persona su primer encuentro con el arte cuando colaboró en los murales que Lorenz Heilmar realizó en Porto Alegre y también en Blumenau. Ella conoce a Heilmar en Blumenau. Él había estudiado en Múnich y estaba realizando vitrales de 700 metros cuadrados para la iglesia matriz. Él estaba en Brasil desde 1952 y va a realizar murales para la iglesia Nossa Señora do Rosario de Porto Alegre. Él que tiene una relación familiar y cercana con Alemania, que pertenece a la familia industrial textil Hering, de origen alemán, habla el idioma y va durante varios meses a trabajar en la oficina de Heilmar en Porto Alegre en proyectos de vitrales y de mosaicos. En el recuerdo de esos años, ella introduce una frase que remite a su lugar como mujer en el arte. Dice que ella dudaba, por ejemplo, de este lugar que podía tener como mujer en el arte. Era una época en la que este lugar era muy discutido, se discutía incluso que la mujer pudiese hacer arte. Principalmente, dice ella, aquí en Brasil, en mi ciudad, reconocer que una mujer puede trabajar dentro del mundo del arte es difícil. No podemos abordar aquí en detalle el lugar de la mujer en la larga historia del arte, pero sí señalar que aunque las mujeres integraron el sistema de formación artística, tuvieron cabida en las academias, esta formación era entendida más como parte de su enriquecimiento cultural para el desempeño como madres y esposas a cargo de la familia, que para desarrollar una vida profesional como artistas. Esto es así en Brasil y es así en la Argentina. Las investigadoras Simeone y Glusman han desarrollado estudios sobre esta actividad, inserción y presencia en el campo del arte que fue intensa, pero que sin embargo no perduró en términos de profesionalización. Es decir, que este horizonte cultural de expectativas que ella tiene con 17 años, estos pensamientos, o más bien lo que ella recuerda en 1985 sobre lo que imaginaba, pensaba en 1957,
interviene en su formación y también en el de otras artistas. En 1958, y siguiendo un poco el modelo de Heilmar, se va a Múnich a estudiar en la misma institución que estudió Heilmar. Ella había comenzado a pintar, pero Heilmar la convence de que se dedique a ser escultora, que es un género menos frecuente en las artistas mujeres. Entonces ella se va con 18 años a Alemania a estudiar a la Academia de Múnich con el profesor Anton Hiller, que enseñaba en esta academia. Diane Schwartz constató en los archivos de la academia que fue la única mujer seleccionada para exhibir junto a sus compañeros varones. Esta es una academia fundada en 1808, que fue la primera en matricular a una mujer, pero que fue retrocediendo en términos de inclusión y participación. Y en 1852 se matriculó Elizabeth Ney, que sería la última mujer con el permiso para estudiar en el siglo XIX. Cuando el que llega a Múnich, esto está cambiando, pero como vemos, no definitivamente, ¿no? Es decir, las mujeres realmente eran un porcentaje menor. Recordemos que Múnich es una ciudad muy particular. Múnich es la cuna del nazismo, donde se produce el Punch de Hitler y donde éste lleva adelante su único proyecto museográfico construido. Múnich es la ciudad en la que en 1937 se inaugura la exposición de arte degenerado y es la ciudad en la que se construye este único museo supervisado y manejado durante la guerra también con la supervisión de Hitler, la Haus der Deutschen Kunst, que inaugura en ese mismo año, 1937, con una exposición de arte alemán, lo opuesto al arte degenerado en el pensamiento de esa época. Hauser Kunst registra inmensa cantidad de fotografías con Hitler, entrando al museo o dando conferencias dentro del museo. Y también Múnich es la ciudad a la cual en 1955 se traslada el Guernica. 1955, por otra parte, es el momento en que la República Federal Alemana, después de haber pasado el periodo de revisión de posguerra, entra a la OTAN. Es también en la República Federal Alemana donde Kassel en 1955 se inaugura la Documenta, dedicada a celebrar, a promover, a difundir el arte contemporáneo del mundo libre, opuesto al arte normado del bloque socialista. Es también el lugar donde Elke cuenta que leyó libros de Rilke, como Carta a un joven poeta o El idiota de Dostoyevsky. Cuenta que ella estaba en este texto autobiográfico confundida, desorientada, que trataba de encontrarse y que ahí encuentra el yoga, que ella vive durante más de 2 años en Múnich y que entra allí en contacto con la teosofía, que ella vive en el barrio de los artistas en Schwabing, donde vivió con teosofistas, místicos, gnósticos, taoístas, budistas. Cuando ella regresa a Blumenau, fallece su padre, la invade la tristeza, la confusión, y en 1962 es cuando decide ir a estudiar con Mario Crevoneto Jr. en la Escuela de Bellas Artes de Bahía, donde va a permanecer 2 años. Ahí es donde ella aprende a trabajar con esculturas soldadas en hierro y donde también busca las raíces del arte brasileño. Podemos preguntarnos por qué Mario Crevoneto, por qué Bahía, y en verdad solo podemos especular. Podemos imaginar que Múnich
vinculada a las raíces europeas, a las de su propia familia, una familia luterana, protestante, pero abierta a nuevas tradiciones culturales, ella abierta también a tradiciones culturales de Oriente, de la India. También allí probablemente se preguntó por las raíces de Brasil. Y es posible argumentar que fuese a Bahía para encontrarlas, a trabajar con un escultor que en sus obras introducía el imaginario de la santería, de la cultura negra del Brasil, de esa cultura obliterada, negada, llamada a una fusión en la que el color del Brasil desaparecería. Ella crea allí, en Bahía, en esos años, una serie de esculturas soldadas en hierro. En 1964 realiza su primera, estas son algunas de los dibujos encontrados en el archivo del acervo de su hija, y en 1964 ella realiza su primera exposición individual en el Centro Catarinense de Río de Janeiro. Allí la prensa celebra su juventud, su naturalidad, y también señala la forma en la que su ropa parece fundirse con la naturaleza brasileira. En 1965, estas son algunas de las obras que ella realiza en 1964, con hierro fundido, con materiales del desecho, del desarrollo industrial. Y por supuesto, pensando en estos paralelismos latinoamericanos, cuando vemos la obra de Elke, esta nos lleva a pensar, por ejemplo, en una obra de la misma época realizada por la escultora colombiana Felisa Burstyn, también con chatarra. Y cuando vemos las fotos de estas dos mujeres con el fuego, con las herramientas, soldando, también podemos pensar en estos paralelos latinoamericanos. Me interesa ver estas obras donde también se incrustan cristalizaciones vítreas y acercando el foco, ver cómo trabaja con el alambre, con los hierros retorcidos y soldados. En 1965, en el Salón Pro Arte Nova de Blumenau, se produce un escándalo y la obra de Elke va a ser protagónica de ese escándalo, ¿no? Y es un escándalo que por la forma en la que se va traduciendo en palabras recuerda la recepción de la obra de Anita Malfatti por Monteiro Lobato. En el libro de firmas que recoge la investigación de Schwartz, el libro de firmas y opiniones de los visitantes, que este salón se hace en la biblioteca, ¿no?, municipal de Blumenau, una exposición de la cual ella fue una activa promotora. Los ataques resultaron verbal y finalmente físicamente violentos. Las palabras que se leen en el libro de firmas se acumulan, palabras como vergogna para os blumenauenses jovens, horrible, la inspiración salvaje, el carácter selvático del vestido, que había sido destacado como un rasgo positivo en la primera reseña que mostramos, es destacado como algo amenazante ahora. Era un salón colectivo, pero los comentarios se dirigen fundamentalmente a su obra, a la escultura, y dicen palabras como tem ideia, ou melhor, tem alguna noção do que seja arte. Es interesante que ahí aparece la palabra de Lindolf Bell en defensa de esta obra, de esta exposición, y escribe: Blumenau é ponta de lança da cultura catarinense. Nunca se vio algo assim em cidade qualquer do interior brasileiro. Arte e innovación también. En los comentarios aparecen referencias al arte degenerado
y recuerdan la exposición realizada en Múnich en 1937. Palabras que también resonaron en el discurso que en 1949 pronunció el ministro Ivanišević en la Argentina ante la presencia del arte abstracto. Los comentarios del libro de firmas remiten a un arte degenerado para atacar el arte moderno. Dicen, ¿qué es esto? Arte degenerado, arte de pseudoartistas que precisan un tratamiento psiquiátrico, personas anormales, aberrante, manicomio, locura, atrasado, incapacidad mental, depravación. Son comentarios que a medida que avanza el libro se enardecen, algo semejante a lo que produce contemporáneamente en las redes los discursos del odio. El motivo de escándalo de este salón fueron las esculturas. El que produce con su obra una insubordinación, un desacato. Regresa ella de su formación europea, de su formación en Bahía, y trae dos elementos que son extranjeros en una ciudad de inmigración italiana y alemana a la que la propia artista estaba ligada. La primera era el lenguaje del arte moderno, ¿no? Este lenguaje que de alguna manera está citando aquellos objetos de la vanguardia dadaísta que eran parodiados en la exposición de arte degenerado. Y también ella en los títulos trae una cita de las creencias afrodescendientes. Si bien no es este el motivo de reacción, sí está presente en muchos títulos de las obras que hace en estos años esa referencia. Esa referencia a un pasado que la modernidad quería borrar tras el ideal evolutivo expresado en 1911 por el discurso de João Batista Lacerda, director del Museo Nacional de Río de Janeiro, invitado a participar del primer Congreso Internacional de las Razas, realizado en Londres, anunciando que el Brasil mestizo de entonces, en un siglo, sería blanco. El contenido negro que una mujer blanca introduce en los títulos de su obra, representa un desacato. Si bien este aspecto afrobrasileño no fue destacado en este libro de firmas, está en un sentido subyacente. Lo portaban los materiales del desecho, estos materiales bajos que remitían también a la cultura, al otro lado del desarrollo industrial. Cuando pienso en insubordinaciones, quiero plantear otro paralelo con artistas profundamente insubordinadas. Una es Ana Mendieta, cuando ella, en la comunidad blanca de Iowa, a la que fue trasladada desde Cuba con 12 años, en lo que se conoce como el Operativo Peter Pan, un operativo liderado, organizado por la Iglesia Católica para salvar a los niños del comunismo en Cuba, cuando ella en Iowa percibe que es racializada, que es discriminada, introduce en sus performances, en las performances que hacía aún como estudiante de la Universidad de Iowa, aquella en la que apela a rituales de la santería, toma una gallina y la sostiene hasta que muere. Ella no se vincula con la santería por la educación que ella recibe, sino que conoce sobre la ritualidad yoruba a partir de las personas, de las mujeres que trabajaban en su casa. Pero ella, en ese contexto en el cual se siente discriminada, introduce estos contenidos como un material sublevado, resistente, opuesto, una forma de insubordinación. Y el segundo es el ejemplo de Lotti Rosenfeld. Durante la dictadura de Pinochet en Chile, sola en una carretera,
Ella se arrodilla y repite siempre el mismo gesto de atravesar las líneas del pavimento con una línea blanca. Ella se arrodilla una y otra vez, repitiendo durante una milla cruces, un memorial, que la escritora Diamela Eltit denominó o identificó en esta acción como un profundo desacato. La obra de Elke no involucraba la performance, no involucraba el cuerpo, pero en el contexto de Blumenau, a mediados de los años 60, resultaba insurreccional. Cuando los gestos de rebeldía los protagonizan las mujeres, suelen ser mucho más que cuestionados que cuando los plantean los varones artistas. Y ante el desacato, el castigo. Ella introducía hierro viejo, desechos, y esto no era considerado arte. Es una insubordinación que ella produce en el momento en el que toman forma lo que Peter Bürger denominó neovanguardias. También nombrado como neodadaísmo, el estilo que ese estilo que la exposición de arte degenerado había intentado sepultar y que retorna en los años 60. Es en ese momento cuando materiales desechados en la vida, la basura, entran también en el mundo del arte, no solo a través del informalismo europeo de artistas como Burri, como Spoerri, sino también en los Estados Unidos, cuando en 1961 se organiza la exposición jurada por William Seitz en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, The Art of Assemblage. Hablando de simultaneidades, también en ese año, en 1961, un grupo de artistas de Buenos Aires organiza la exposición de arte destructivo, donde también recogen materiales del basural y los presentan en una exposición colectiva. Sobre estos materiales arrojan pintura, los cortan y utilizan la violencia como material artístico. En 1966 se organiza el simposio Arte Destructivo en Londres, donde aquí aparece Rafael Ortiz a la derecha y Paul Pierrot a la izquierda, destrozando un piano. Ya Rafael Ortiz había escrito en 1959 un manifiesto sobre la destrucción en el arte. Es decir, hay un horizonte en el que el desecho, la violencia, entran de distintas formas como materiales artísticos, y no podemos dejar de citar a Antonio Berni, con los materiales de desecho que participan tanto en sus esculturas como en las dos series narrativas dedicadas a Ramona y a Juanito, que desarrolla desde fines de los años 50. La destrucción, el alquitrán que Marta Minujín, esta es la obra a la que me refería, la performance, la acción a la que me refería al comienzo, realiza enormes estructuras de cartón cubiertas de alquitrán en París. Y en 1963, cuando tiene que volver a Buenos Aires, en vez de transportarlas, organiza una performance en la que invita a artistas como Yves Klein a quemar su propia obra en un descampado. Y estas son las artistas de Elke. Ella señalaba: últimamente uso para mis composiciones casi solo el hierro y el acero. El material de mi preferencia son los residuos de acero que están en el fondo de los hornos de fundiciones. Este es un material muy rico que se presenta mezclado generalmente con una escoria porosa, vitrificada, que son como piedras. Y a veces yo uso ese material, ese cristal bruto. Aquí tenemos esta obra Yemanjá, de estas obras en las que menciono estas referencias a las creencias afro-brasileñas. Entonces ella introduce estos fragmentos de estas piezas de vidrio también en esta escultura.
Con estas esculturas participa en 1965 en el Salón ESO. Ella participa en 2 oportunidades, en el Salón ESO de 1965 y en el de 1968. Y cabe aquí mencionar otro nuevo horizonte internacional, que es el de las políticas corporativas hacia América Latina para estimular el arte y contraponerse desde estas políticas que son llevadas adelante por empresas, y también por el Museo de Arte Moderno de Nueva York, para contraponer el llamado a los artistas y a los intelectuales que se activaba desde La Habana. Es una iniciativa que se articula durante el periodo de la Alianza para el Progreso, que es el capítulo latinoamericano de la Guerra Fría. Y con estas obras ella expone también en la Galería Mobilinia, en San Pablo, es decir, y también ahí presenta pinturas, ¿no? Son obras que tienen tubos, alambres, metal fundido, y que están soldados, ¿no? Y que, como señalaba, en algunos casos tienen también estos nombres que las vinculan a las creencias afro-brasileñas. Una figura Iemanjá venerada en Bahía, que hace referencia a estas religiosidades populares y que ella realiza con esto que ella denomina, ¿no?, la escoria del acero, haciendo referencia, ¿no?, a esta distancia de la figuración. Es decir, que en forma simultánea, el que realiza o lleva adelante esta intensa rebelión de los materiales y también la referencia a zonas culturales que los discursos del progreso y del mestizaje buscan borrar, evolucionando hacia la piel blanca, que desaparezca esta presencia negra. Y ella, una mujer blanca, casi alemana, la introduce en su escultura. Pero volvamos al Salón Pro Arte de Blumenau. La violencia no quedó en las palabras en el libro de firmas. El 9 de noviembre de 1965, 2 personas entraron a destruir obra en el salón. Y sin embargo, ella no dio marcha atrás, sino que retomó el contacto con Walter Zanini, que estaba en la arquitectura de la organización de este salón, y trajo una exposición de grabado, la Exposición Joven Gravura Nacional, que fue inaugurada en Blumenau en 1966. Pero después del escándalo, ella se va nuevamente a Alemania con una beca de la DAAD, va a Berlín, pero ella no está ahí conforme con su profesor y regresa a Múnich para estudiar ahora con el escultor dinamarqués Robert Jacobsen. Y ahí vuelve a trabajar con el hierro y cuenta que la sorprende que en un país desarrollado como Alemania les atemorizara que ella, una mujer, trabajara con hierro. Le llamaba la atención que existieran estos presupuestos de discriminación. Y cuenta también que es allí en Múnich donde decide que no va a quedarse en los formatos del arte europeo y que quería investigar otras formas escultóricas que le permitieran incorporar su obra en Brasil, en los imaginarios del Brasil. Ella quería que estos elementos estuviesen presentes, que aun cuando vemos que en sus esculturas soldadas lo estaban, ella va a llevarlo a otro plano, a otros materiales, a otros lenguajes. Son los años en los que se inserta en la efervescencia el juvenil y en el color, en las paletas y en los materiales característicos de los años 60 y 70, chapas de metal, de madera, nuevos materiales industriales, el plástico, el plavinil. También multiplica dibujos, pinturas en tela, hace tapices, una investigación
comparable a la que se desarrollaba en esos mismos años en Buenos Aires, con el Di Tella, en toda esa experimentación y la cita, los lenguajes masivos, en los colores. Y ahí es cuando conoce y se casa con Lindolf Bell. Y viaja un mes después a Iowa, la ciudad en la que había estado Ana Mendieta, y participan allí con una performance que incluía poemas, luces, danza, pósters, objetos, implicada con el imaginario del consumo, con el neodadaísmo, con el pop. El neodadaísmo que era simultáneamente reactivado en las ciudades europeas, norteamericanas y de América Latina. Y ella trabaja ahí con esculturas blandas. Aquí es cuando expone esta obra en otro Salón Esol de 1968. Estas esculturas blandas en plavinil que remiten a los objetos blandos de Oldenburg. Con esta obra obtiene un premio en la Bienal de San Pablo. Dice que esta época del plavinil le resultaba muy grata y que con esta obra ella cita el imaginario de su niñez, ¿no? La botella de tinta, el tintero grande que era azul, con una tinta amarilla que parecía derramarse, ¿no? Y entonces ella va a ir retomando estos objetos de la infancia a través del plástico, de los colores, citando, obviamente, incluyendo los nuevos materiales del desarrollo industrial, y también, bueno, es un imaginario de la cultura juvenil, ¿no? Con colores intensos, vibrantes. También es la época en la que las revistas orientadas a la clase media orientaban los gustos de esta clase media que se expandía durante la posguerra. Y son estos años, es en estos años que nacen sus hijos. Y ahí ella tiene que atravesar el dilema que cruza la carrera de todas las mujeres artistas, que son las tareas de cuidado que interceptan la dedicación excluyente al arte. Por eso el concepto de carrera artística en el caso de las mujeres artistas debe ser reformulado. Ella explica en las notas biográficas a las que ya nos referimos que en este momento optó mayormente por cuidar a sus hijos y que, si bien es cierto que siguió trabajando, no tenía el tiempo disponible para un trabajo continuo en el taller, ¿no? En ese sentido, el concepto de carrera artística, y esto es parte de este movimiento en tiempo presente, debe ser incorporado. Las artistas mujeres ahora introducen en su currículum el momento en el que fueron madres. ¿Por qué? Porque la maternidad implica una intercepción o una suspensión de la idea de continuidad que caracteriza la noción de carrera artística, ¿no? De mostrar cada 2, cada 3 años la evolución, las transformaciones, las experimentaciones nuevas. En el caso de las mujeres artistas es muy frecuente una interrupción y un retorno. Pienso, por ejemplo, también en una artista como Carmela Gross, que ella cuenta que cuando es madre, se va a dormir a la misma hora que sus hijos, a las 9 de la noche, y a las 5 de la mañana se levanta, y cuando sus hijos despiertan, ella trabajó 4 horas ya. Y que también en estos años desarrolla técnicas específicas como los carimbos, que utiliza para realizar obras en papel en relativo amplio formato, pero carimbos que realizaba en la mesa junto con sus hijos, mientras ellos también carimbeaban, ¿no? Es decir, que produce una transformación en los tiempos, en las rutinas y en los materiales, una zona realmente para ser explorada. Ella tiene, sin embargo, actividad, o sea, no es que suspende, y de hecho en 1976 participa en la exposición Arte Brasil Agora, curada por Roberto Pontual para el MAM de Río de Janeiro. Y también, bueno, aquí están estas esculturas
participa con este tipo de obra, ¿no? Que llama de Série Floração, que realiza en ese mismo año. Son esculturas que ella concibe para ser colocadas en la naturaleza y aparece ya también fotografiada en el registro fotográfico, ¿no? No solo las referencias al Brasil negro aparecen en su obra, sino también al Brasil indígena. Junto a Arno Vogel, María de Lourdes Meneses y Paulo Rocha, presentan en la Bienal número 12 de San Pablo, en 1973, el Proyecto Indio, que era una instalación de más de 22 metros de largo por casi 3 de alto. No quedan registros fotográficos más que esta fotografía y esta imagen de dónde estaba ubicada la obra en la Bienal de San Pablo de ese año, pero que está centrada la obra en el tema de la ecología, de la presencia indígena, un tema que no volvió a aparecer en su obra, donde se incluye en esta instalación, de la que tampoco hay detalladas descripciones, la figura de un indígena realizada en terracota y también en materiales que formaban parte de la instalación, como el epoxi, el acrílico, el vidrio, el hilado, la luz y el sonido. Había una mezcla de materiales híbridos con solo esta pieza de barro, que incluía también en esta pieza la idea de las materias provenientes de la naturaleza, sin intervención industrial. Y bueno, la iluminación de esta instalación cambiaba, y cuando las luces estaban encendidas se podía ver todo el ambiente con una banda sonora compuesta con los discos Xingu y voces de Amazonía, y cuando las luces se apagaban, el espectador quedaba integrado a la obra con su propia imagen, aparecía superpuesto con su propia imagen que se recortaba por la luz que entraba por el exterior a la instalación. No es casualidad que el tema indígena estuviera en el orden del día durante ese periodo en las artes. Es un retorno a la brasilianidad que reapareció con los tropicalistas, y que buscaba también, investigaba la creatividad en lo antropofágico nacional, ¿no? Retomando el texto de Oswald y la pintura de Tarsila. Frente a esto, este grupo de artistas escribe un texto en el catálogo sobre el hecho de que la reanudación del problema brasilero en el arte es una tarea que debe comenzar con el indio. En diferentes momentos se reafirma este redescubrimiento de lo indígena como base de la brasilianidad, y se buscaba esta inspiración en elementos primitivos de la tierra, ¿no? En el indio como arquetipo de valores nacionales. Esto sucede en el siglo XIX, y un siglo después esta búsqueda de la brasilianidad persiste, y podríamos pensar de qué manera inunda en este momento la Bienal y exposiciones paralelas en San Pablo. Recordemos que también esta cita a lo indígena estaba presente en la galería que ella inicia con su marido, Lindolf Belf, cuando eligen la palabra azú, que en tupí significa grande, azú, grande, grande. No era común utilizar estas palabras indígenas. Quiero ahora introducir en este sentido, en el sentido de la referencia a lo indígena, la obra de otra artista latinoamericana, que es Nelvia Romero, que en 1983 realiza esta instalación en Montevideo, a la que denomina Sal si puedes. Sal si puedes es el título o el nombre de una batalla o masacre producida en Uruguay en 1831
donde indígenas charrúas fueron asesinados, 4 mujeres fueron vendidas para ser incorporadas en los zoológicos humanos en Europa. Ella realiza una performance y esos 4 cajones que se ven remiten a esos 4 europeos, ¿no? A esos 4 indígenas vendidos a europeos. Para seguir todo el recorrido de Elke, esta es una escultura, ella comienza nuevamente a hacer esculturas en bronce, puede pensarse también en esta destrucción de sus obras con una inundación, el bronce es lo que perdura, donde aborda en muchas de estas esculturas el cuerpo femenino, un cuerpo que se sintetiza, que aparece en esta posición encapsulada, incómoda, sin brazos y con el rostro cubierto, con lo que parece una imagen quizás de un pájaro. Elke Hering fue un artista que produjo una relación de conceptos y materiales experimentales situados en su época, innovadores, una vanguardia simultánea en Blumenau, una vanguardia simultánea a aquella que se realizaba en Nueva York, en Europa, en Buenos Aires, en Montevideo. Son años de experimentalismos donde los lenguajes se involucraron con las historias nacionales y al mismo tiempo con los horizontes culturales internacionales. Entonces pueden trazarse múltiples simultaneidades articuladas desde estos horizontes culturales compartidos. Pero por supuesto no todo es diálogo. La obra de Elke activaba también fricciones. En Blumenau activaba un legado colonial, donde las palabras y las expresiones que condenaban ciertas formas del arte remitían a ese sustrato. El que experimentó con estos materiales, con estos conceptos. En su obra se funde la movilidad cultural que ella misma agenció en su tránsito entre Múnich, Bahía, Blumenau, Río, San Pablo. Una cultura de superposiciones, fricciones, mutaciones, activaciones, que late en sus obras y en el archivo que se genera y que se despliega en torno a su obra. Muchas gracias. Nós que agradecemos, Andréia. Ótimo. Você se perguntava, bom, por que foi à Bahia, por que com Mário Cravo Neto? E seguindo um pouco a tua deixa, a tua proposta de vanguardas simultâneas e dessa montagem temporal do tempo, eu não posso menos do que associar que Mário Cravo Neto foi, junto com Wesley Duke Lee, um dos jovens artistas muito apreciados por Maria Martins. Quando Maria Martins ainda era embaixatriz em Washington, lembro que organizou uma reunião, um jantar, estava lá a mulher do Sete Câmara, que era muito amiga dela, e o objetivo era justamente apresentá-los a Duchamp. E parece que o Wesley Duke Lee não estava muito interessado nisso, tinha qualquer outro interesse no momento, etc., coisa que levou Maria Martins à loucura. Diz, mas estou aqui fazendo o maior esforço para aproximá-los e tal, você não dá bola, papapá. Mas veja como, curiosamente, esse vínculo entre Maria Martins e Mário Cravo Neto reaparece no Iemanjá da Elke Hering, porque assim como Maria Martins, até os anos 40, só podia produzir formas, em certo sentido, podemos até pensar academicamente, a Iemanjá de Elke Hering já é pura assemblagem, ou seja, montagem de peças fora de uso,
descartes, lixo, etc., etc. Ou seja, aqui há uma vinculação entre arte e religião, né? Entre arte e dejeto, muito interessante. Eu imagino que a Maria Martins pensava, ignorante, como você não quer conhecer Marcelo? Lógico, lógico, porque no fundo era bastante eurocêntrica, coitada. Mas quando eu vejo a obra da Elke dos anos 1964, não posso deixar de pensar na artista, a artista que foi aparentemente autora do Mingitorio de Duchamp, porque Ah, atribuiu, sim, claro. não? Aham. Outra que Então, ficou abolida. outra que ficou abolida e que o assunto não é muito claro todavia, não? Aham, Tem a carta do Duchamp para sua irmã Suzanne, onde aham, ele diz que tem uma amiga que mandou um mingitorio para o certamen, uhum, ele era jurado, não? Então tem a correspondência que é uma prova, mas quando você vê a obra da artista, da duquesa, condessa, é uma obra que tem associação também com uma obra depois da guerra feita, neste caso, por Elke, não? Mas uhum, toda essa todas essas canherias, lixo urbano, não? Então, esse diálogo entre dadaísmo e neodadaísmo, uhum, en la propia Europa de posguerra, en los Estados Unidos de posguerra, también se produce simultáneamente, ¿no? Entonces, uhum, en la obra de Elke, en lo que se está haciendo en Buenos Aires. Entonces, Duchamp es ahí una llave entre estos dos uhum, tiempos, ¿no? uhum, Incluso la retrospectiva de Duchamp en Pasadena, ¿no? uhum, Comienzos de los años 60, también es como una reactivación de ese archivo del dadaísmo, la misma presencia de Duchamp en las conferencias que se hacen en ocasión de la exposición El arte del assemblage, The Art of aham, Assemblage, donde están Welsenbeck y está también Rauschenberg, ¿no? Entre esas dos generaciones que se reactivan, ¿no? Entonces es aham, interesante porque ese caudal de innovaciones, ya desde esta uhum, perspectiva psicoanalítica que activa la interpretación de Peter Burger, de Hal Foster, ¿no? Esta cita de las vanguardias, de estas vanguardias uhum, dadaístas que se producen en los años 60, se reactiva desde el arte del assemblage, pero que simultáneamente está sucediendo en distintas metrópolis, ¿no? Y pienso que incluso anteriormente tenemos que pensar en Gutai, en Japón, ¿no? Con un arte verdaderamente de performance. Entonces, ubicada o entendida en este horizonte de cita, apropiación y reelaboración, si se quiere, del trauma de la vanguardia, el trauma uhum, que produce en los años 20, en los años 30, esa intensa experimentación con los lenguajes y con los materiales que de alguna manera queda cortada, ¿no? Por el comienzo de la guerra. Entonces, en lugar de ver a Elke como una artista así situada en una periferia, en una periférica ciudad de uhum, Brasil, cuando observamos su obra en ese horizonte cultural de los años 60, 70, su obra adquiere un carácter de simultaneidad experimental, uhum, vanguardista, ¿no? Que es un poco, ella me permite volver a probar este modelo de análisis de dejar de lado conceptos como periferia, ¿no? Y uhum, devenir secundario uhum, de aquel arte de posguerra que sucede fuera de las ciudades, de esas pocas ciudades europeas y de los Estados Unidos que
desde las que se escribe la historia del arte moderno y del arte del siglo XX hasta mínimamente hasta los años 90, ¿no? Después Claro. hay las cosas. Eu, particularmente, sinto que é uma demonstração dessa vitória final do tempo, para dizer não no tempo, e sim do tempo. Ou seja, um pouco seguindo o axioma de Santo Agostinho, né? Non in tempore sed cum tempore. Ou seja, essa coisa do cum tempore, o contemporâneo, passa por esta potencialização do tempo, né? Ou seja, que não deixa de ser um futuro fictício, né? Não deixa de ser um futuro fictício. Seria interessante, quando você projetou a imagem do índio na revista Argumento, imediatamente lembrei dos conteúdos da revista, né? Ou seja, sai na revista o ensaio do Antônio Cândido sobre literatura e sobre desenvolvimento, sai o ensaio do Ángel Rama, da passagem das literaturas autônomas às literaturas de testemunho, etc., etc., anos 73, 74. A obra do Índio realmente me passou batido no momento de ler a revista, mas agora a revisitação me reabriu o problema, né, de repensar essa questão que talvez eu identifique mais com o tropicalismo do que com a própria brasilidade. Brasilidade é sempre um conceito que foi bastante instrumental para pensadores da direita, na direita dos anos 30, grupos que apoiaram Getúlio, etc., etc., sempre insistiram muito no conceito de brasilidade, ao passo que nem Oswald, nem Mário falam em brasilidade, quando muito falam em Brasil. Ou seja, a própria ideia de Brasil é um construto, né? É uma construção ficcional, né? Qué interesante lo que dices, porque pienso que esa coexistencia, digamos, en esos tempranos años 70, ¿no? En una publicación con los textos de Antonio Cándido sobre desenvolvimiento o Ángel Rama sobre testimonio, que ya hay una evidente fractura, percepción de una fractura de ese discurso unidireccional, ¿no? De la teleología, de la idea de un desarrollo del estilo, de escritura, el introducir el testimonio involucra una fractura, ¿no? Entonces toma otra dimensión también, ¿no? Como también esa percepción que yo creo que en Brasil tiene un tiempo distinto, ¿no? De esa fractura de la modernidad. Yo pienso que desde Brasilia, ¿no? Y la percepción de un logro que es al mismo tiempo fracaso, involucra una percepción del tiempo del desarrollo que quizás en la Argentina no tuvo, es decir, Mario Pedrosa utiliza la palabra posmodernidad, ¿no? Una vez que creo que la pronuncia cuando se produce el incendio del Museo de Arte Moderno de Río, ¿no? Una arquitectura futurista que queda atrapada en las llamas, ¿no? Por ser el país donde se queman gran parte de las obras de Torres García. Entonces ese incendio, esas llamas devorando la arquitectura de ícone moderno, ¿no? Claro, creo que un síntoma muy claro para la percepción de este fracaso, ¿no? O de esta torsión del sentido de la palabra moderno, que creo que en Brasil tiene una percepción en el arte y una teoría que se produce, digamos, en términos de elaboración del discurso, con mucha más solidez o con una expresión mucho más presente que lo que se produce en la Argentina, ¿no? Creo Sí, que ahí bem provável.
Creo que en la Argentina el quiebre se da por el golpe, ¿no? Creo que a partir del 76 en la Argentina hay una Sim, de percepción. maneira mais contundente, né? Sim. Eu tenho aqui uma série de manifestações das pessoas que estão nos ouvindo. Vou ler, espero poder ler todas elas. O professor Davi Pessoa, do Rio de Janeiro, escreve: Cara Andréia, uma curiosidade, qual o impacto que teve em Elke Hering a exposição Nova Objetividade Brasileira, organizada em 1967 por Hélio Oiticica, no MAN, do Rio de Janeiro, para a realização desse projeto índio? Bueno, obviamente yo traté de armar como un horizonte cultural que permitiera ver la constelación internacional, pero la obra de Elke debe ser analizada en esa constelación brasilera. Yo pienso que sí, que el proyecto tiene un diálogo. Lamentablemente el proyecto apenas pude leer descripciones, no hay imágenes, no hay un plano de obra, o sea, es impresionante cómo la obra se disolvió. Pero está inserta en un diálogo de época. De hecho, el tema de lo indígena, el indio, es un tema en la Bienal, en esa Bienal, ¿no? Lo cual también lleva a reflexionar en este movimiento en el tiempo, ¿no? Donde lo indígena, ya sea a través de lo tropical o de la pregunta por el Brasil o de la investigación de las tramas culturales en el Brasil, es una pregunta que va y viene, ¿no? Claro. Así que creo que sí que habría que indagar mejor cómo se inserta en esa constelación, en ese horizonte cultural del Brasil. A conferir. Bom, temos aqui também uma mensagem de Sandra Makowiecki, professora da Universidade do Estado de Santa Catarina, que diz: excelentes relações e compreensão dos textos já produzidos e da obra de Elke Hering. Parabéns, grata pela oportunidade. A inserção de Elke no contexto da época foi também muito pertinente. Nery Pedroso agradece por tão profunda pesquisa, ajuda a ampliar o nosso olhar sobre Elke. Marcelo Colasso pergunta se você percebe alguma coisa na obra da Elke Hering que pudesse ter sido influenciada pela Alemanha no após-guerra, saindo de Blumenau e entrando em contato com a realidade da guerra tão próxima. Yo no puedo, o sea, como Elke no tiene una... Bueno, el diario de Elke yo no lo trabajé, obviamente, estoy en Buenos Aires, así que agradezco la pesquisa que llevó adelante Elian, ¿no? Que es como el lugar donde yo pude encontrar fuentes primarias citadas. Yo especulo más, ¿no? Es decir, para mí, al haber trabajado tanto la situación particular de Múnich, ¿no? Que es una ciudad tan impresionante. Cuando uno visita Múnich hay un tour, ¿no? de el nazismo en Múnich. Impregna toda la ciudad, es imposible haber vivido 2 años y no tener esa percepción. Haus der Kunst es un museo que fue reactivado con la ocupación aliada. Múnich es una ciudad que queda en la zona ocupada por los norteamericanos, y de hecho el ejército se instala en Haus der Kunst, digamos, al edificio le sacan el nombre Casa del Arte Alemán para pasar a ser Casa del Arte, ¿no? Pero cuando uno camina por la galería del museo, el techo son todas esvásticas, es decir, es una presencia muy poderosa la de ese edificio, y toda la historia de Múnich. Entonces yo especulo, digo, cuáles serán las preguntas que ella se hace, ¿no? sobre esa historia, digamos, a la que familiarmente, lejanamente está vinculada, ¿no? Pero entonces yo especulo hasta qué punto, bueno, ¿por qué ella decide ir a Bahía? No tengo una...
definitiva, pero no puedo dejar de pensar que, bueno, el medio cultural con el que ella se vincula, el barrio en el que vive y esta historia que es imposible negar. Además, bueno, había estado 3 años antes de que ella llegue, esta gran exposición de Picasso, ¿no? Que, bueno, llevar a Múnich un cuadro sobre el bombardeo de Guernica de una población civil por la aviación alemana en 1937, creo que es interesante porque nunca tenemos que olvidar que Alemania reconoce el bombardeo de Guernica oficialmente recién en 1997, ¿no? Entonces este pasado es un pasado presente en Alemania. Yo creo que esa decisión de ir a Bahía, bueno, también está Lina Bobardi, ¿no? Y ahí también esa es otra textura cultural que habría que profundizar. Explorar. Recebi também uma mensagem de Lorena Gallery. Andréia, existe a possibilidade de vermos uma nova edição de Mulheres Radicais, com novas artistas e obras, como a Giel Kering? Bueno, eso creo que es el trabajo de Dos mais jovens. los investigadores, las investigadoras. Yo quizás haga una exposición, pero me voy a centrar en el arte argentino. Creo que verdaderamente Mujeres Radicales fue tan rica y tan pobre al mismo tiempo, ¿no? Es decir, mostró mucho y es mucho lo que dejó de mostrar. Por eso siempre dijimos que era la punta de un iceberg. Me interesa mucho en este momento enfocarme en estudios particulares y por eso, bueno, agradezco la invitación porque me permitió conocer la obra de un artista que no conocía, pero creo que esta tarea tiene que ser abordada colectivamente y en cada país, como creo que está sucediendo, ¿no? Hay mucha más investigación y sobre todo las exposiciones individuales que permitan valorar todo un cuerpo de obra y no una o dos obras que uno puede poner en una exposición como fue Mujeres Radicales, ¿no? Me encantaría volver a montar Mujeres Radicales, ya como una pieza histórica, pero creo que es tarea mía y de todos, de todes, seguir, ¿no? Con esta tarea que, como yo siempre digo, bueno, no conocer la obra de estas artistas mujeres y hacer esta exposición tuvo 2 sentidos para mí. Por un lado, estas artistas que estaban como borradas y que eran reconocidas. Pero al mismo tiempo, y esto me pasó recorriendo la exposición con curadores de arte latinoamericano, de museos como el MoMA, como la Tate, que me dijesen, ¿cómo es que no conocíamos? O sea, conozco con suerte el 30% de las artistas en esta exposición. ¿Cómo es que no lo conocíamos? Y en esa pregunta había el sentido de una pérdida, ¿no? Entonces, no conocer las obras, no conocer más, no solo es una pérdida para las artistas que son borradas, sino que es una pérdida para la comunidad, para el concepto de ciudadanía, el concepto de ciudadanía basado también en el derecho a conocer más. Por eso soy muy partidaria de que el canon estalle. El canon se basa en un principio excluyente, y creo que con esos principios excluyentes, basados en la idea de calidad, perdemos afectos, conceptos, percepciones, imaginarios sociales, representaciones del mundo, que representan una enorme pérdida también para la comunidad, ¿no? Tenho ainda uma mensagem de Diana Schwartz, que diz: importante esses momentos de discussão sobre a obra de Elke. Vida longa ao seu legado e te dá os parabéns. E, por último, uma questão que é enviada por Bianca Tomazelli. Agradece e pergunta se é possível repensar a insubordinação dos 60 em Elke Kering como uma elaboração também do surrealismo
sua reinvenção fora da Europa e, mais recentemente, em Tunga. Sí, 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 yo creo que el surrealismo es, es un sistema visual de pensamiento conceptual que es sumamente activo en América Latina. Movimiento doble, ¿no? Porque cuando Breton llega a México y dice que Frida Kahlo es el surrealismo por excelencia, la contrapartida de Frida Kahlo es sumamente interesante, ¿no? Cuando Breton la lleva a Frida a la exposición surrealista, hacerle una exposición individual en París, después de la exposición surrealista en México, ella escribe en su correspondencia que bueno, que estos surrealistas son unos vagos que viven de las mujeres y que ella se agarró una infección por la verdura mal lavada, ¿no? O sea, esa inversión, la inversión de la exotización, ella exotiza a los surrealistas, ¿no? Entonces, ¿cómo es el tema del surrealismo? Bueno, por un lado está la lectura europea de que Latinoamérica es el continente surrealista por excelencia, y por otro lado yo creo que este momento de los años 60 es una elaboración consciente de los instrumentos, digamos, de comunicación, perceptuales, conceptuales, del lenguaje, que el surrealismo detona de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, el surrealismo, por supuesto, está su tiempo histórico, sus manifiestos, los años 20, la repercusión que tiene o no tiene en América Latina en esos años, y luego a partir de la posguerra con el movimiento Fases, muy importante en Argentina, muy importante en Brasil, y con la activación del surrealismo en México en los años 40, bueno, es una matriz permanente que permite pensar también esta obra de Elke. Yo me resisto a leer la obra de los latinoamericanos desde un marco estilístico, ¿no? Incluso cuando hicimos la exposición Verbo América, casi en el Malva, casi como un gesto de rebelión, hicimos un glosario en el que eliminamos todas las palabras vinculadas a las vanguardias europeas. Es decir, no aparecía ni surrealismo, ni cubismo, ni conceptualismo, pero ¿qué aparecía? Aparecía Tropicalia, aparecía artistas del pueblo, Martín Fierro, muralismo, universalismo constructivo, todos aquellos términos que los artistas latinoamericanos elaboraron para referirse a sus propias vanguardias, sus propios imaginarios, ¿no? Pero bueno, más allá de esta rebeldía de las palabras y de los corsets, entiendo que sí que el surrealismo es una matriz muy rica y que proporciona instrumentos para analizar la obra de Elke, sin por ello sostener que la obra de Elke es surrealista, que creo que sería una reducción, ¿no? De muchas otras matrices o niveles o sedimentaciones de sentido en su obra. Tem ainda uma pergunta da Mirim Vlavianos, te pergunta a respeito do conceito de vanguarda simultânea, se você conhece a nova figuração brasileira, em particular o trabalho das artistas mulheres desse movimento. Sí, conozco, pero no intensivamente, por supuesto. Pero sí, la neofiguración, que es la nueva figuración, tiene también toda una articulación en los años 60 latinoamericana, ¿no? Entonces, ha habido incluso exposiciones que ponían en un mismo escenario, se hicieron en proa, también hubo una en Brasil, poner en un mismo escenario estos artistas que están en Argentina o en Brasil, sobre todo fines de los años 60, comienzos de los años 70,
bueno, los argentinos que se llaman neofiguración son de comienzos de los años 60, ¿no? Pero bueno, este retorno a la figuración que es muy distinto del realismo social, es muy distinto del realismo de los años 70 y es muy distinto también del retorno al orden de entreguerras, ¿no? Una neofiguración donde el color, la expresión, la mancha está muy presente, ¿no? Por último, Carol Schroeder diz que ficou curiosa também de saber se Elke Hering conheceu as esculturas de Maria Martins, que participou de uma exposição coletiva de artistas brasileiros em Munique em 1959. Bueno, yo no lo sabía, este dato no lo tengo, así que agradezco muchísimo porque es un material nuevo que me interesa muchísimo revisar, es decir, una exposición de artistas brasileños en Múnich en 1959, yo imagino que Elke debe haber estado ahí, no es que es una ciudad, y más lo que era Múnich en esos años, ¿no? Así que imagino que sí, imagino que ella debe haber visto a María Martins y pienso que es algo para desarrollar también, ¿no? Los vasos comunicantes entre la obra de Elke y María Martins. No lo revisé, es algo para revisar, así que agradezco mucho el dato. Para o próximo ciclo de Retroprojetor. Andréia, recebo aqui a mensagem do Instituto, que agradece a maravilhosa conferência, e eu não sou menos, e te agradeço a disposição, a entrega da tua parte. Um beijo. Muy agradecida yo a ustedes, a ti, Raúl, siempre es un placer. Y un día vamos a reconstruir nuestro primer encuentro. Tenemos, como en todos los largos romances, versiones diferentes. Pero es siempre un placer todo, tu calidez, tu inteligencia, y agradezco mucho al Instituto a invitación para apresentar estas ideas, estas reflexões alrededor da obra da Elke Hering. Muito obrigada. Obrigado, então, Andréia. Obrigado a todos, boa noite.